Hola, bueno, aquí estoy. ¿Cómo están todos? Espero que bien y con ganas de compartir esta charla y, y de poder enterarnos de las cosas que nos gustan del instrumento y como siempre tratar de mejorar, tratar de conseguir algo que nos agrade mucho más, ¿no? Este, no sé, por lo menos a mí me pasa eso todos los días de mi vida. Es como que agarrar el saxo y buscarle mejor sonoridad, mejorar la propuesta musical, este, interesarme por, por algo que quiero lograr en cuanto a la armonía. Este, Puedo confesar que no me interesan a veces tanto los temas, porque los temas se pueden tocar, se pueden sacar leyéndolos, uno los estudia y los mejora, los va mejorando en el tiempo porque, como suelo decir, y esto lo repetí varias veces, los temas no se terminan nunca. Uno siempre le va agregando cosas como si fuera un adorno nuevo, como si fuera una forma, una nueva expresión, una idea que a uno se le ocurre colocarle al tema para renovarlo, ¿no? Lo que más estudio, y esto se los cuento con toda sinceridad, ¿no? Son las escalas y, como ya he dicho varias veces, soy incansable en cuanto a los arpegios y las posibilidades armónicas para lograr una melodía atractiva que primero me guste mucho a mí como para ofrecerla a la gente que me escucha, a los que están del otro lado para que se interesen en lo que yo le ofrezco, digamos, como melodía, como creación. Y también en cuanto a la actitud frente al público, ¿no? Mejorar la actitud frente al público, poder disfrutar más el hecho de tocar libremente y que eso digamos, me vitalice, me dé vitalidad como para seguir haciéndolo, que es algo que me gusta muchísimo. Entonces es lo mejor que puedo transmitirles, el deseo, las ganas, el cultivarme todos los días y tratar de mejorar cosas, de hacer más cosas. Ayer me pasé más o menos, yo todos los días trabajo mínimo 8 horas. Tanto individualmente con mi estudio personal, porque si no estudio no podría enseñar, porque uno va creciendo y va cambiando de modos y va también brindando cosas nuevas que para ofrecerle a los alumnos y, como decía, también al público que acude a escucharlo a uno, ¿no? Entonces, ayer, digamos, se me ocurrió una cosa que, yo qué sé, alguien podrá decir, ¿y cómo? ¿Por qué hace eso? Tocar una escala complicada, supongamos, complicadas pueden ser cualquiera si uno no sabe tocar, pero en este caso hay escalas que, por tener muchas alteraciones, a veces se tornan más complicadas en el instrumento por las digitaciones trabadas que puede tener el instrumento, que no son tan manuables como podría ser una digitación en el piano, a pesar de que el piano también requiere un estudio, pero por lo menos las teclas son todas iguales. En el saxo es irregular, una posición puede estar acá y después la otra puede ser así y la otra puede ser con los dedos para acá, y cuando hay que tocar arriba pueden ser por acá. Entonces, con lo cual hay digitaciones que son un poco más
más bravas, por así decirlo. Entonces uno se va acostumbrando a ese trabajo de esa escala que podría ser que a uno la evita por digitaciones trabadas. Bueno, una escala tantas veces vista como la de do sostenido o re bemol, me interesó ayer, digo, la voy a pasar de vuelta. La vi tantas veces, pero me interesó volver a trabajar sobre ella. ¿Y qué iba a hacer con esa escala? Porque voy a decir, y se toca tanto la escala de do sostenido, todas las notas se tocan, pero tanto se toca la escala de do sostenido, no hay tantos temas que tengan las 7 alteraciones, pero sí es posible que haya armonías que requieran de todas las alteraciones. Y otra cosa más, también voy a contar de acuerdo a eso, para que se vayan enterando por qué se me ocurre estudiar este tipo de escalas. O por qué estudio la escala de do sostenido, en este caso que le estoy explicando, o por qué en otros momentos me paso a estudiar una disminuida. Hay 3 disminuidas. Tomo una cualquiera de las 3 y le pego media hora tranquilamente, o quizás un poco más. No llevo mucho la cuenta exacta del tiempo que le dedico, digamos, a la escala. Pero bueno, ahora, ¿qué es lo que hago con este tipo de cosas? ¿Por qué me pongo a estudiar una escala con 7 alteraciones? La escala sería... Ahora, les voy a contar por qué y vamos a ir resolviendo el por qué. Lo que les voy a contar no es fácil de entender. Y vuelvo a por qué la escala de re bemol o do sostenido. Hay veces que yo les puedo contar esto y si ustedes lo toman, van a tener que encontrar el sonido y el sentido del por qué tocaríamos este tipo de escalas. Otra cosa más que puedo contar es que cuando estudio una escala en un tono, automáticamente la estudio en el tono que sigue, en medio tono. Ahora vamos a la idea. No la puedo sintetizar mucho porque si no al final de este video no van a entender nada. Por ejemplo, todas las frases, y ya esto lo van a ver en todos los videos que hay en YouTube, todas las frases dicen segundo, quinto, primero, o sea, como si fuera un versito, un recitado, que dice versito, como cuando éramos niñitos, chiquitos. Con lo cual, casi obligadamente, en todos los temas existen los segundo, quinto, a veces primero y a veces segundo, quinto y segundo, quinto, y va a una sucesión hasta que define. Puede pasar esto. Ahora, vamos a redondear. El segundo podría ser re menor y el quinto podría ser sol 7 verdaderamente, y redondea en do, resuelve en do. Ahora, es, digamos, obligación, o es necesario saberlo.
no sé si es realmente obligación hacer segundo, quinto, primero, sino saber qué está pasando por segundo, quinto, primero para resolver. ¿Por qué es necesario saberlo? Porque tenemos que saber qué es lo que está pasando en la banda detrás para ver qué notas y con qué gusto nosotros nos deslizamos melódicamente sobre lo que está pasando. Si en vez de tocar segundo, quinto, primero en el instrumento, que el re y el sol lo toquen los que acompañan, nosotros tocamos todo el tiempo re menor, porque re menor comparte notas con el sol 7. Por ejemplo, re menor tiene un fa natural, que sería la séptima en el sol, tiene un re, que sería la quinta de sol, tiene un la, que sería la novena de sol. Con lo cual, en los dos compases, yo toco en re menor nada más. Y con el re menor me voy jugando a hacer la armonía, o la melodía, perdón, la melodía que salga. Y resolví, ¿no? Una cosa así. Ahora, re menor. Y si en vez de tocar re menor, toco un fa menor, ¿qué pasó? El fa utilizo el fa como si fuera la nota raíz de ese supuesto re menor que están tocando mis compañeros. El la bemol del fa menor me queda como esa quinta de re bemol y me da una nota muy blusera interesante. Pero estoy agregando bemoles. Ajá. Y si agrego esos bemoles y al re menor sugerido y está tocando el acompañamiento, le agrego un do sostenido, ¿pasa algo terrible? No, porque sería como que estoy tocando una nota de la escala melódica. A ver si más o menos van entendiendo. Y esa nota de la escala melódica hacia el re queda fenómeno. Y ahí voy agregando, resulta que estoy agregando notas que son sostenidos o bemoles. Sol sostenido es el la bemol. El si bemol que puse sería como si tomara como nota raíz el re, sería una sexta bemol, la sexta menor. Y por otro lado, el do sostenido pasaría a ser un re bemol. ¿Y qué me está faltando? Me está faltando si coloco un mi bemol. ¿Qué hace el mi bemol? ¿Qué efecto me da el mi bemol sobre el re? Porque lo que está sonando es re. Mirá dónde resolví. Miren dónde resolví. Resolví un do natural. Y yo no estaba tocando en do. Estaba sonando el do en el acompañamiento, en el grupo estaba sonando el do. Pero todo lo que puse, todo lo que coloqué adentro, era de la escala de re bemol o de la escala de la bemol, digamos. Es como decirte, son notas que están todas afuera, pero que entran porque hay
una nota importante que es el fa natural, que está compartiendo el acorde de re menor o el acorde de sol 7. Es decir, ¿qué busco con todo esto? Me toqué la escala, yo qué sé, 1 hora seguida de re bemol y después tratar de ir encontrando melodías o formatos melódicos que cierren a donde yo quiero ir, porque hay una ruta que me está diciendo que yo tengo que ir a do. Ese do, ¿lo voy a resolver sobre la raíz o lo voy a resolver sobre la quinta o lo voy a resolver en tercera? Yo veré de qué manera me las arreglo. Y resuelvo sobre novena. El micrófono no me deja que ustedes puedan ver bien hacia dónde estoy yendo. Hacia la tercera de do, tercera mayor de do. Como podrán ver y escuchar, la frase que queda es una frase que resuelve tal cual si hubiera estado tocando do todo el tiempo. Pero la idea es que me gusta más porque es como estar tocando afuera, pero adentro melódicamente siempre. Esto, cuando lo vean, cuando lo practiquen, cuando trabajen sobre este tipo de melodías, lo importante es que les suene a ustedes en la cabeza, que el sonido les vaya sonando, lo vayan teniendo, lo vayan incorporando, porque si no incorporan el sonido no lo van a poder cantar. Tienen que tener una idea melódica dando vueltas que se arme con la escala determinada que están tocando en ese momento, con lo que están pensando de la escala en ese momento. Yo lo que les sugiero siempre es trabajar las escalas, primero de una forma como escala, digamos, en el orden y en el orden que tiene, en orden natural de la escala. Todas las escalas suenan iguales. Y luego ir separando la escala en cuatriadas. Entonces, le va a dar, al tocarlo en cuatriadas, lo que le va a dar es una simetría en la cuestión rítmica. Una vez que tienen la simetría en cuestión rítmica, descomponen la simetría para que esto no quede como un cantito escolar y pueda empezar a sentirse como una melodía creada en alguna forma con un sentido rítmico ya, ¿no? Buscándole una onda rítmica, también con una articulación propicia según el género, que podía ser funky, que puede ser swing, que puede ser el género que ustedes elijan, que más les guste tocar, al cual le ingieran
este tipo de información. No es fácil ni de entender, estoy tratando de ser lo más claro posible para que puedan captar la idea, tomar la idea y poderla resolver trabajando con estudios, digamos, que si es necesario, se comunican conmigo y por mail combinaremos o una clase, ya sea vía internet, por web o presencial en los que vivan cerca acá de Capital Federal, que es donde yo vivo en Buenos Aires, para que puedan ir metiéndose adentro de este formato de estilo, que sería el estilo más contemporáneo dentro de la música. Esto pasa tanto en la línea melódica, como también pasa en los acompañamientos en teclado o en instrumentos armónicos, la guitarra, por ejemplo. Una cosa es tocar de forma barroca. ¿Y qué sería tocar de forma barroca? Tocar las escalas naturales como suenan. Es interesante y es bueno saberlo y es bueno hacerlo. Tocar las escalas naturales como suenan, es bueno hacerlo y es bueno tocarlo. Es bueno tocar los arpegios clarito como son. Es parte del estudio, no podemos negarlo. Lo que sucede es que cuando ya tenemos resuelto lo que sería las escalas naturales cualquiera que fuera, nos suena demasiado naif. Una cosa que queremos escuchar con mayor adorno, con un poco más de sabor, y no por lo complicado que sea, sino por agregarle mejor estilo y un condimento mejor para la melodía que estamos tocando en ese momento. Es como que necesitamos darle sabor. Y ya, por otro lado también, ya esto lo tenemos escuchado en los grandes, ya lo tenemos escuchado en todos los que admiramos y nos gustan. Los hemos escuchado 1000 veces y queremos emularlos, queremos tocar como ellos, porque no vamos a decir una cosa que no es verdad. Todos queremos tocar bien, y si queremos tocar bien, tenemos que agarrar y ponernos a hacer mejor las cosas y profundizar por lo que estamos viendo. Por ejemplo, tomamos un tema, lo tocamos el tema. Es lo más fácil, como decía en un principio de la conversación. Tocar el tema es lo más sencillo. Lo leemos, lo tocamos. Y si lo quiero aprender de memoria, lo leo 10 veces y lo toco de memoria. Y el tema ya está, ya lo dijo todo. Pero el tema vale tanto, vale lo que yo haga con el tema o lo que ustedes hagan con el tema. La creación, la creatividad que le puedan agregar a ese tema que puede ser precioso, pero embellecido por lo que uno trabaja sobre el tema y lo que uno descubre adentro del tema, puede hacerlo muchísimo mejor para el público, para que el público tenga mejor interés sobre lo que uno está ejecutando, porque es el intérprete, no solamente el tema. El tema puede ser precioso, pero el que toca es uno, es usted o soy yo. Entonces, soy el responsable de que este tema le llegue al que está escuchando, porque me quiere escuchar a mí. Entonces tengo que buscar la mejor sensación, la mejor idea, lo que mejor me salga de adentro para poder expresarlo. Eso es lo que se debe buscar, que el intérprete llegue al oyente, que el intérprete atraviese la barrera que hay entre el oyente y él mismo, que se corra de sus prejuicios, que pueda tener el conocimiento y la dicción, la mejor dicción para poder expresarse, para poder hablar con el instrumento y llegarle al otro de la mejor manera, porque si no, es muy poco, es muy poco. Tocar una melodía es muy poco.
Puede ser muy linda la melodía, lo que sea, pero es como uno la ejecuta, como uno la dice, como uno lo transmite. Es decir, uno puede leer un cuento en un libro y después de leer el cuento en el libro, cuando se lo quiere comentar a un amigo, resulta que le agrega las emociones que uno sintió cuando leyó el cuento, porque no se lo cuenta igual como lo leyó en el libro. Se lo cuenta con el gusto, con lo que disfrutó leyendo el libro, con que el cuento era precioso y le hace llegar la inquietud a quien se lo está contando. Esto pasa en la música. El tema puede ser muy conocido, puede ser precioso. Me gustaría tocar, yo qué sé, tal tema, tal otro, no digo nombres porque todos los temas los deben los saxofonistas. Lo primero que han escuchado son todos los temas y se han enamorado de las melodías. Es decir, eso es obvio. Y escuchar un saxo y enamorarse del sonido es obvio. Ahora, meterse adentro del tema y descubrir qué hay adentro del tema, descubrir su escala, descubrir el pasaje de su armonía, descubrir los acordes que transitan adentro del tema, a uno le da muchísimo más información y le da mucho más, junto con la información, más posibilidades de creatividad. Eso es importantísimo. Para mí es importantísimo. Por eso, digamos, cumplo con el objetivo de comunicárselo, de decirle desde acá, como intérprete, cómo me siento en esa situación. O se me ocurre, de acuerdo a la escala, a la armonía que está pasando, hacerle algo en determinado momento que le dé un realce, una posibilidad de realce al tema. Esto no quiere decir que yo lo voy a desfigurar al tema, lo voy a respetar, al contrario, me meto adentro del tema para enriquecerlo, para darle mucho más frescura y aparte una cosa, el gusto de poder decir, yo lo toco así, yo lo siento así, yo lo quiero así. Y el que escucha del otro lado se da cuenta que yo le estoy dando algo mío, una interpretación que es mía. Por otro lado, el saxofón es una cosa personal. Es como mi voz, es como lo que yo siento cuando converso, lo que yo siento cuando transmito una emoción. Ese es el saxofón, porque no habla igual que el otro saxofonista. Que es brillante el otro saxofonista, pero es brillante como el saxofonista. Pero vos, que me escuchás del otro lado, los que sean, también van a ser ustedes los saxofonistas que se transmitan lo que verdaderamente sienten por intermedio de este instrumento visceral, este instrumento que habla por ustedes, que tiene casi la voz de ustedes en forma melódica. Entonces, nuestro trabajo es poder expresarnos a través de él tal como lo sentimos y adquirir las herramientas necesarias para provocar, digamos, lucimiento, tanto personal y por el instrumento mismo, que ya tiene una característica atractiva. No nos quedemos solamente con la imagen, también pongamos lo nuestro y también estudiemos, como ya les digo, como les comento, un tema con profundidad, metámonos adentro, qué se puede agregar, qué se puede decir más allá del tema, qué juego podemos elaborar con el mismo tema. Por ejemplo, otra cosa que es atractiva es entender que, supongamos que la secuencia es sol mayor, mi menor, la, re 7. Sol mayor,
y atención a esto, sol mayor, mi menor, la menor, re 7. ¿Qué pienso yo? No tengo nada, tengo sol, mi, la, re, nada más. La menor, que es segundo grado de sol, mi, que es sexto grado de sol, re 7, que es el quinto que resuelve sobre sol. ¿Qué pienso yo? Yo pienso sol. ¿Qué pienso? Mi, el sexto grado. ¿Qué pienso? El segundo grado. La, re. Entonces, 1, 2, 3. Esta es la línea melódica, la única línea melódica que yo tengo en la cabeza. Nada más que eso, porque tengo nada más que las raíces de los 4 acordes. En este caso, ahora, supuestamente estoy en la escala de sol. Y redondeé en re. ¿Qué tal? Nada más que cantarme en mi cabeza. Me dio la idea de... Y cerré en sol. Ah, claro, la escala de sol la tengo resuelta. Ahora, supuestamente estoy tocando como si fuera esto barroco, porque es propiamente la escala. Supuestamente es un poco barroco, pero yo podría agarrar en sol, tocar con la escala de mi menor, y ya directamente cuando paso a mi menor seguís con la pentatónica o la escala de mi menor, porque entra perfectamente. Y en el la menor, toco con la escala de mi menor, y si toco solamente toda la secuencia con la escala de mi menor, ¿pasaría algo grave? No pasa nada, no pasa nada. Entonces, también tengo que tener en cuenta que, en principio, ¿qué es lo más sencillo que puedo hacer? Compruebo con eso sencillo, cantando el tema que tenía sol, mi, la, re, ¿no? En la cabeza, pero no me complico metiendo mucha cantidad de cosas, sino voy por el lado sencillo. Estoy estudiando, no estoy tocando, estoy estudiando. Y cuando estudio me pongo a prueba con mis posibilidades. ¿Qué es lo que puedo hacer? Una vez que tengo resuelta la posibilidad con lo más sencillo y simple y lo hice entrar perfectamente dentro de la armonía, recién empiezo a investigar en la próxima vuelta qué cambiaría, qué otra cosa podría hacer. Y si algo de lo que hice tengo que sacar, no volver a repetir, ahí mismo agarro y lo borro. Pero esas cosas las tengo que probar, tengo que arriesgarme en el estudio solitario del instrumento a poder armar mi cabeza para poder pasar por esos lugares sencillos para luego ir, no digo a la complicación, sino a lo que mejor me suene. Ir agregando, como hablamos al principio, cuando yo decía agregar notas que estén medio tono más arriba, cosas que tengan
otro sabor dentro de lo que estamos tocando, como para hacer un embellecimiento dentro de la melodía, dentro de la línea melódica que estamos haciendo, sería interesante, pero comencemos de lo más simple. Yo creo que los que me están escuchando y los que me van a escuchar luego, digamos, cuando el archivo esté subido, ya estable en YouTube, y van a escuchar todo esto, y espero que tengan la suficiente paciencia, inteligencia, como para poder aguantarse y, digamos, y empezar a disfrutar de eso que sería el estudio, de cómo meterse adentro de los temas, investigar qué se puede hacer dentro del tema, qué más se puede, cómo se puede embellecer, cómo se puede enriquecer la obra. Y por otro lado, una obra que se enriquezca nos da la posibilidad de que las 2, 3, 4 que sigan ya va a contar con otra experiencia como para poder agregarle a la obra que siga. Esto me parece que es algo que todos deben tratar de hacer como para poder sonar mejor y poder crecer con la música y, por otro lado, algo más importante, disfrutar de la libertad que te produce tocar lo que sentís. Y solamente podés tocar lo que sentís cuando sabés. Cuando no sabés, tirás cualquiera. Pero cuando vos entendés que lo que estás haciendo te gusta y lo estás pasando bien, vas a querer seguir estudiando, vas a querer seguir haciéndolo. Una cosa que empezamos a hacer con mi señora hace un tiempo, ya algunos años, por insistencia de ella, y cosa que le agradezco, fue salir a correr. María, encantado, gracias por lo que decís. Seguro, muy linda tarde. Bueno, contaba, por insistencia de ella, en Mar del Sur, salimos a caminar. Y empezamos caminando 8 kilómetros. Yo, que trabajo en estudio, no soy un tipo de estarme moviendo todo el día, porque ya ven, estoy dando esta conversación sentado. Cuando estudio parado, camino todo el sector para poder, digamos, también con el cuerpo y caminando, seguir un tiempo. Por ejemplo, hablando del tiempo, como más o menos somos parejos, todos caminamos con las piernas más o menos iguales de larga, nuestro andar tiene un tiempo y voy estudiando también en ese tiempo. Bueno, para continuar, empezamos a caminar y no puedo dejar de hacerlo. Es decir, no podemos dejar de hacerlo. Lo pasamos bárbaro caminando y es algo que me hace mucho bien y nos hace bien a los dos. En el caso de estudiar, por ejemplo, cuando yo siento que lo que estoy produciendo al estudiar me da un resultado, es como que tomo una vitamina para poder volverlo a hacer mañana con más ganas. Hay veces, hay momentos que algo, y esto les pasa a todos y no me mientan ni me lo oculte, que hay momentos que sale mal. Porque hay momentos que decimos, ¿y si salía tan bien ayer? ¿Por qué ahora me sale mal? Pasa eso. Bueno, le doy un poquito más y mañana empieza a salir mejor. Y ahí me doy cuenta que valía la pena
haber pasado por ese momento en donde me sentía que medio frustrado después de haberlo hecho sonar fenómeno. Pero tenía que saltear ese momento. Tenía que pasar por esa prueba. Hasta darme cuenta de que mi cabeza cumple un circuito de crecimiento y ese circuito se va acelerando y superponiendo un circuito tras otro, como si fuera un círculo que cierra, así como se cierran las etapas en la vida. Entonces, cuando uno lo empieza a vivir, que es lo importante, ahí se da cuenta que lo que está haciendo es bueno. Y por otro lado, empieza a disfrutarlo más, le gusta, se siente bien con lo que hace. Y dichosos los que pueden hacerlo y se sienten bien haciéndolo. Bueno, a los que escuchan y seguirán escuchando todo esto que les he comentado, cosa que me hace muy bien, suscríbanse, así les va a llegar los próximos videos, las próximas conversaciones y también ustedes pueden agarrar y comentarme lo que sienten con respecto al estudio, con respecto a la música, cuáles son sus autores preferidos, sus intérpretes preferidos, porque también hay que escuchar mucho y también hay que escuchar a los grandes maestros, a los que les agradecemos nosotros que hayan existido y que sigan existiendo y brindándonos todo su conocimiento, porque somos la continuación de ellos. Maximilian, un abrazo, querido. Bueno, a mí me encuentran fácil. migueldecaro@gmail.com. Suscríbanse, cualquier cosa que necesiten, como ya les dije, apuntes, arreglos, puedo escribirles solos, en algunas cosas o bastantes cosas, gracias a Dios, puedo resolver algunas inquietudes. Les agradezco muchísimo, un abrazo grande para todos y veámonos. Hasta prontito. Gracias por estar.